Buenas tardes, maestra. Yo soy Oscar López Guzmán y, y voy a hacer la exposición de la paz armada con mi compañero Rivas Luna de Alejandro. Esta exposición en sí trata de la paz armada. La definición de la paz armada fue una de las primeras guerras y fue antes de la Primera Guerra Mundial. Esta empezó en 1870 y le dio fin en 1914, perdón, que fue antes de la Primera Guerra Mundial. Esta normalmente se utilizó para hacer alianzas, que una fue la Triple Alianza, que muchos ya la conocemos, y el Ente Cordiale o el Triple Entente. Entonces esto nos da a entender que esta paz armada fue para hacer muchísimas alianzas entre muchos países, porque así ellos sabían que ellos podían ganar la guerra, pero se dio el caso contrario. Pero estas alianzas ya no existen. Estas alianzas ya fueron, no sé cómo decirlo, fueron desintegradas prácticamente. Y hay ahorita en nuestra actualidad hay pocas alianzas que son, se podría decir así, que existen. Después es el inicio prácticamente se dio de esto porque fue antes de la Guerra Mundial, fue, fue entre el periodo de 1870 que se empezó a dar todo esto, gracias a lo de la guerra, y después justamente acabó en 1914. Esto le da el origen a su nombre, a la paz armada. Después sigue la época bella, que esto fue la que daba una realidad y nuevos valores a las sociedades europeas, ya que así le daba expansión al imperialismo, al fomento del capitalismo, enorme fe en la ciencia y el progreso en la humanidad. También describe una época en la que las transformaciones económicas y culturales que generaba la tecnología, la ciencia y la moda influían en las capas de la población. Es decir, que prácticamente la época bella dio un nuevo surgimiento a las nuevas sociedades europeas, les infringió valores, les hizo creer más en la ciencia, les dio fe, empezó a darles todas esas características y empezó a darle la expansión al imperialismo. Sobre todo le dio un gran fomento al imperialismo. Después de ahí describió la época de las transformaciones económicas. Ya empezaba a dividir las clases sociales y empezaba a dar un pequeño fomento de lo que iba a pasar realmente. Ya después empezó a embellecer el pasado europeo antes de 1914 y les dio un paraíso perdido tras el salvaje trauma de la Primera Guerra Mundial, ya que muchas personas, por no poder ver a sus hijos, a sus padres, tuvieron ese trauma de pasar otra guerra. Realmente pasó la Segunda Guerra Mundial. Entonces se podría decir que trataron de evitar lo inevitable, pero gracias a las alianzas muchos países fueron benefactorios y dieron un gran salto, y así empezaron a dar todo eso gracias a sus alianzas, y gracias a eso pues en eso estamos normalmente. Aquí en México pues no tuvimos, creo que, alianzas, no sé realmente, pero allá en Europa sí se dieron alianzas para acabar con la guerra o ganarla, cualquiera de las dos. Pero la época bella daba daba un poquito de esperanza a la sociedad europea. Bueno, estas fueron mis tres sencillas explicaciones, espero que estén bien. Le toca a mi compañero Rivas Luna de Alejandro y nos vemos, maestra, hasta luego.